Señor, Iglesia Comunidad Evangélica de Gracia. Eh, Están todos bienvenidos. Este es el segundo culto dominical, ¿verdad? Antes de comenzar, hermanos, poner este culto en las manos del Señor. Vamos a pedir a los hermanos que están en los alrededores, ¿verdad? Que tratemos de mantener un poco el silencio, ya que la transmisión a través de línea vía Zoom está siguiendo y queremos que se aprecie de la mejor manera para los hermanos que también están conectados en este momento y que se van a conectar en micrófono para que los puedan escuchar de la mejor manera. Mañana, Señor, en oración. Y pues, esperamos mañana, Padre, porque tú, gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí esta mañana, Señor, en casa, Señor. Sabiendo, Padre, para poder jugar, Señor. Gracias por este domingo, Señor. Gracias por sus familias, por todas las personas que vienen aquí, los hombres, Señor, y cada persona que hace posible, Señor, que es para un proyecto de tu nombre. Gracias por todo, porque tú eres bueno, Señor. Hemos sacado estas ganas, Señor, de
porque ya estamos trabajando en acondicionar un espacio para que en el mes de febrero los niños puedan acompañarnos presencialmente en las 2 jornadas de culto dominical. Así que a partir de febrero se tiene planificado ya poder traer a los niños a Televi, ¿verdad? Que pueden ir ya pensando ya en febrero traer sus niños. Recibo la información, hermano. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. Voy a dejar con mi hermano Jimmy Méndez, que nos va a dirigir en oración. Venga, hermano, pues Señor los bendiga. Quería que me acompañaran primeramente a leer un versículo de la Biblia en Corintios, 2 Corintios, perdón, 9:8. Segunda de Corintios 9:8, donde nos dice: y poderoso es Dios para hacer abundante, para hacer que abunden, perdón, en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para todos vosotros, bueno, para todas buenas obras. Pues aquí el Señor nos está, pues, nos está diciendo, ¿verdad? Que nosotros, pues, Él es poderoso, ¿verdad? Él puede hacer que abunden todas las cosas en nosotros, ¿verdad? Así que cuando nos toque ese momento de diezmar, ese momento de ofrendar, hermanos, ¿verdad? Sintámonos alegres, sintámonos, ¿verdad? Dichosos, ¿verdad? Porque el ofrendar y diezmar es una forma de darle o de agradecerle al Señor, o de demostrarle al Señor que lo amamos, ¿verdad? De agradecerle por todas aquellas bendiciones de que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces quiero que me acompañen, ¿verdad? A orar. Así que pónganse, me quedo un momentito. Ahí disculpen. Y oremos, ¿verdad? Por esa sorpresa. Padre Santo, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, primeramente, pues, por tenernos hoy aquí en este día, Señor, reunidos, Señor, en este culto, en este servicio, adorándote, Padre. Dios Todopoderoso, hoy ha llegado el momento de agradecerte, Padre, por lo que te corresponde. Dios bendito, bendice al dador alegre, bendice sus finanzas, bendice sus negocios, bendice su trabajo, Señor. También te pido, Señor, por aquella persona, Señor, que hoy, pues, por cualquier razón, cualquier motivo, no ha podido ofrendar o no ha podido diezmar, Señor. Te pido que le proveas, Señor, que lo bendiga con un buen trabajo, con un buen negocio, Señor, que lo bendiga de todas formas, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Así puesto de pie, hermanos, vamos a entonar al Señor un himno tanto titulado Santo es tu nombre. Preparamos nuestros corazones para dar glorias, santificar el nombre de nuestro Señor. Santo, santo, tú eres digno, el cantarte es puro. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo es. Las naciones del universo
fueron hechos por tu. En la tierra como en el cielo, como en el cielo. Santificado tu nombre, santificado. Divina autoridad, tu nombre santo es. Santificado tu nombre, santificado. Santificado nombre es Señor Majestad, divina autoridad, tu nombre es Santo, Santo, tú eres digno, el cantante es su Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre es santo, tu nombre es santo, santificado tu nombre, santificado. Nombre, divina autoridad, tu nombre es santo, santo es tu nombre, tu nombre es santo, el nombre de nuestro Señor se hace. Yo le bendiga, hermano, esta mañana. Amén, hermanos. Gloria a Dios por los campos. Vamos ahora a pasar el tiempo de la palabra del Señor. El tema de esta mañana nos trae el hermano Dani Caudal, una vida plena en Cristo. Segunda parte, serie de Cristo lo es todo. Versículo clave, Colosenses 1:10. Para con usted, el hermano Dani Caudal. Gracias. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su casa, la casa del Señor. Amén. Esta es la casa del Señor, donde nos regocijamos, donde la vida en Cristo es felicidad. Amén. Porque Cristo nos ha hecho libres. Aquellos hermanos que nos ven por medio de la plataforma Zoom, bienvenidos también. Y feliz año nuevo a aquellos que no nos hemos visto todavía, ¿verdad? Hay muchos que no nos vimos el domingo pasado, pues este domingo les decimos feliz año nuevo. Y qué bueno comenzar, ¿verdad? Y seguir este año congregándonos
y dándole gloria a Dios por todo lo que ha hecho por nuestras vidas. Antes de comenzar, hermanos, y quiero remarcar un poquito acerca de lo del DFC, ¿verdad? Todavía están abiertas las matrículas. Usted puede ahí matricularse en línea también. Y iniciamos también nuestro primer DFC nivel 1 presencial en febrero. Para aquellos que también presencialmente quieran estar aquí, el primer nivel lo vamos a tener. Y así gradualmente vamos a ir durante todo lo que transcurre del año, ¿verdad? Dios nos permita poder tener los espacios y lo que estamos haciendo para que podamos estar aquí juntos también. También, hermanos, el desayuno de caballeros, ¿verdad? El primer desayuno de caballeros, invitados todos los caballeros, ¿verdad? Apoyemos ese ministerio, ¿verdad? Apoyemos el ministerio de caballeros, estemos juntos ahí, que son los espacios que la iglesia ha abierto para todos. Tenemos también lo que es el inicio de la escuela bíblica infantil. ¿Cuántos están alegres porque vamos a comenzar, hermanos, con nuestros niños? Extrañamos a nuestros niños aquí, ¿verdad? Amén. Entonces, iniciamos, hermanos, y estamos haciendo esos espacios para ellos, ¿verdad? El primer domingo de febrero. Va a ser un día de celebración, de gozo, ¿verdad? Entonces, yo invito a todos los que estamos aquí, como los que nos están viendo por la plataforma Zoom, ¿verdad? Que los hermanos que no han podido venir porque no hay un espacio para sus niños, ya va a haber un espacio, ¿verdad? Estamos acomodando esos espacios, estamos pidiéndole al Señor y vamos a tener ese espacio para poder con ellos también darles la palabra del Señor. Y nuestros bautismos, ¿verdad? El 30 de enero, ¿verdad? En esa jornada del culto de las 11 de la mañana, vamos a tener nuestros primeros bautismos del año 2022. Están cordialmente invitados a aquellos que no se han bautizado. Recuerden que es un mandato del Señor, ¿verdad? Un mandato del Señor. No le demos tanto espacio a esto. Usted ya conoce del Señor, ya lo aceptó, lo tiene como su único salvador en su vida. Entonces, ese es el siguiente paso. Como mandato que la palabra del Señor nos hace, que vengamos y nos bauticemos, ¿verdad? Para la honra y la gloria del Señor. Y por último, hermanos, lo del garaje, ¿verdad? Tenemos nuestro garaje ahí, hermanos, apoyemos a nuestro hermano Hugo, que está en la parte de atrás, ahí tenemos al hermano Hugo, ¿verdad? Que nos está colaborando fuertemente, apoyemos el garaje, trayendo cosas, ¿verdad? Trayendo cosas y ayudando aquí, ¿verdad? Para que podamos apoyarla ahí también. Amén. En reverencia al Señor, vamos a orar en este momento. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana que nos permite poder estar en este lugar nuevamente para hablar de tu palabra, Señor. Para que tú, Señor, nos puedas llenar de tu presencia y de tu voz. Te pedimos, Dios, que seas tú el que hables, que seas tú, Señor, que escudriñes nuestros corazones, que podamos hacer tu voluntad, que sabemos que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Todo esto lo dejamos en los méritos de tu amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a continuar entonces con la serie Cristo lo es todo. Estamos viendo, hermanos, la carta a los Colosenses, el tema una vida plena en Cristo. Amén. Y este día vamos a hacer, antes de empezar la segunda parte, vamos a hacer un recordatorio de algunos detalles, ¿verdad? Que fueron mencionados el domingo pasado. Hablamos que la carta a los Colosenses fue escrita durante uno de los muchos encarcelamientos del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo anunciando a Jesucristo como Señor y Salvador. Esta carta fue dirigida a un grupo de personas que Pablo nunca conoció y por tanto, ¿verdad? Fue iniciada por Epafras esa iglesia. Él fue el que le dio seguimiento como compañero de Pablo. En realidad él era parte de esa ciudad y un fiel ministro de Cristo. Así como lo menciona Pablo, el apóstol, en la carta, ¿verdad? Estamos viendo el primer capítulo. El tema principal, hermanos, de esta carta, ¿verdad? Ya lo mencioné, es la serie que tenemos, Cristo lo es todo. Ese es el tema principal. Recordemos que la iglesia está siendo atacada, ¿verdad? Con muchas falsas enseñanzas. Estaban escuchando muchas herejías que le decían que podían cultivar su vida espiritual plena fuera de Cristo. Entonces, eso era para ellos como algo nuevo, ¿verdad? Pero algo que no era parte de lo que Pablo había mandado a escribir durante esta carta. Ellos estaban participando de algunas prácticas oscuras o de la adoración a los ángeles. Entonces, Pablo, con esta carta, lo que quiere es que ellos entiendan que solo en Cristo pueden encontrar la plenitud completa,
¿verdad? Que no fuera de eso no hay nada más. Pablo menciona la fidelidad que tiene en Epafras, ¿verdad? Que es la demanda que todos los cristianos debemos de tener, esa fidelidad a Dios, ¿verdad? Mire, a un creyente le puede faltar muchas otras cosas, pero si tiene fidelidad en su servicio al Señor, en su iglesia, ya es un modelo a imitar, hermano. Porque recordemos que la fidelidad no es fácil en este tiempo que vivimos, ¿verdad? Encontrar gente fiel en todo momento, ¿verdad? Que está ahí en la adversidad, que está ahí en las luchas, en las persecuciones, ¿verdad? Muchos hemos tenido amigos y dicen que son amigos nuestros, ¿verdad? Pero al final no lo son y son probados. Entonces, pero en Dios nosotros como hijos del Señor, ¿verdad? Tenemos que ser fieles a donde Dios nos ha puesto, ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Esa es la demanda, ¿verdad? Más grande que vemos hoy en día. Y eso solo podemos obtenerlo por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No porque nosotros seamos fieles, sino que solo porque Dios mismo que mora en nosotros y es parte de la vida plena que Él nos ha puesto, podemos vivir conforme a esa gracia y ser fieles a Él. Por eso ahora Pablo afirma que la carta, ¿verdad? Que ellos estaban escuchando, ¿verdad? Y orando Pablo al mismo tiempo para que ellos posean esa vida nueva en Cristo. Que cosechen ese evangelio, ese fruto, ¿verdad? Ese buen fruto en varias partes. Uno, que tengan una mente cristiana, un carácter cristiano y un corazón cristiano. A esto le llamamos nosotros el ADC, de la vida plena, porque es lo básico por lo cual Pablo ora por esa iglesia. Para que a través de la Biblia ellos conozcan a Cristo personalmente y puedan obedecerla. Porque nosotros podemos conocer mucho de Biblia, pero obedecerla es muy diferente. Obedecer lo que ella nos manda que nosotros hagamos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es eso. No solo a tener nuestra Biblia en nuestra mente y en nuestro corazón, sino obedecer lo que ella nos manda. En el versículo 9, el conocimiento de tu voluntad, hablando Pablo, ahí nos habla de ese conocimiento que se obtiene o que se puede comprar. Es un conocimiento intelectual, que usted lo puede tener o recibir, y es humano. Pero la habilidad de la que habla Pablo, o el conocimiento de la voluntad de Dios, es un don divino. Pablo ora para que ellos sean llenos de ese conocimiento, de esa relación, es decir, que conozcan a Cristo como hijos verdaderos, que puedan conocerle plenamente. Esto me lleva a poder entender, hermanos, que cuando nosotros como cristianos venimos al Señor, ¿verdad? Venimos a conocerle a Él. Venimos a conocer de su palabra. Pero también tenemos que tener esa relación con Él. Esa relación de poder conocerle aún más. Entonces, en todo aquel que es cristiano, Dios ha depositado una capacidad única, ¿verdad? Para conocerle. Conocerle como el Salvador de su vida, como el Señor de su vida. Esto, hermanos, solo se da por la gracia de Dios. No es por ningún estudio, ¿verdad? O por un conocimiento humano que usted pueda tener. Porque todo esto para poder conocer a Dios es inútil. A Dios solo se conoce por medio del Hijo, por medio del Señor Jesucristo y por medio de su palabra que ya ha sido revelada a cada uno de nosotros. Por eso Pablo ora para que ellos sean controlados por el conocimiento personal de Cristo, por medio de la palabra. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, toda buena dádiva que Dios nos ha dado, todo regalo que se nos ha dado, es por su gracia, ¿verdad? No porque nosotros lo hemos obtenido por un mérito que merecemos, no. Es porque Dios lo ha querido a su iglesia, a sus hijos. Todos buscamos la plenitud de vida. Y esto solo va a suceder en Cristo y en nadie más. Entonces, como cristianos, debe de morar esa plenitud de vida en nosotros. Y ya mora en nosotros. Desde el momento que usted tiene a Cristo en su corazón, esa plenitud de vida ya está en usted. Usted no tiene que andar buscando en otras cosas, en libros, o en otras cosas que no le edifican. Ya usted solo se va a la Biblia e encuentra lo que necesita para vivir una vida recta delante de Dios. Pablo lo menciona en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Esa debe de ser nuestra oración. Es decir, yo ya estoy juntamente crucificado con el Señor y ya no vivo yo en mi propia carne, sino que vivo para el Señor. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Como hijos de Dios, jamás tendremos la vida eterna fuera del conocimiento personal y relacional con Cristo. Esto implica, hermanos, entonces, de cada uno de nosotros, ¿verdad? Como creyentes, orar al Señor para tener esa vida plena y vivir en esa vida plena. Poder vivir profundamente en ese conocimiento de la voluntad de Dios. Ese conocimiento sin límites. Nuestro conocimiento es limitado. Nosotros sabemos hasta dónde podemos adquirir conocimiento. Pero en Dios es ilimitado. Dios es conocimiento real que usted lo puede encontrar en la Biblia. Es profundo. Ya para el creyente, no es solo un conocimiento intelectual, sino relacional. Porque en Cristo muera toda esa plenitud. Amén. Esto nos hace estar completos a nosotros, ¿verdad? Porque Cristo es, dice la Biblia, la cabeza de todo. Él es todo. Usted no puede exceptuar la Biblia y decir, Dios solo es un poquito, solo es esta parte. No, Dios es todo. Y si la Biblia dice que es todo, es todo. Y eso debemos de creerlo. Por eso la salvación, hermanos, no depende de nosotros, sino de Dios. Porque si dependiera de nosotros mismos, ya lo hubiéramos perdido, ¿verdad? O si dependiera de alguien que nos salvara, ¿verdad? Una persona, un ser humano normal, entonces ya lo hubiéramos perdido también. O si fuera porque la compráramos. Depende de Dios. Y como depende de Dios, Él nos sostiene. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo como Señor de nuestras vidas, no necesitamos pagar más ofrendas. Él fue la ofrenda perfecta para cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 10, versículo 14 nos dice, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. La ofrenda de Cristo nos hizo perfecto. Nosotros no somos santos por nosotros mismos, somos santificados porque Cristo mora en nosotros. Amén. No por nuestras fuerzas humanas, sino porque Él mora en nosotros, podemos ser santificados por medio de la palabra. Y Él es el elegido de Dios, así como lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Cuando Jesucristo fue bautizado, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mire qué importante esa palabra. La complacencia o el deleite de Dios está en su Hijo Jesucristo. De la misma manera para el creyente debe de ser esto, hermano. ¿Verdad? La complacencia nuestra no debe estar en las cosas del mundo, o en las cosas que nos rodean, o en las circunstancias, o en el momento de emoción que usted está pasando. No, debe de estar en Cristo, siempre centrada en Él, porque Él está completo en todo. Él se entregó completo, no a medias. Así debemos de entregar nuestras vidas a nosotros, al Señor, todos los días. Venir a Dios y decir, no me quiero entregar a ti a medias, quiero entregarme a ti completamente, para que vayas trabajando en mi vida, vayas saneando en mi vida, vayas cambiando en mi vida. Es como cristianos necesitamos ese proceso. ¿Y qué más proceso aquí la iglesia? Tenemos nosotros también el DFC, el fundamento de la palabra. Que nos vamos nosotros como discípulos del Señor, nos vamos orientando, vamos viendo nosotros los cambios en cada uno. Y eso solo Dios lo puede hacer. Yo no puedo cambiar a nadie, ni a mi esposa misma puedo cambiar. Solo el Señor lo puede hacer. Solo es el proceso de Dios. Eso solo Dios lo puede hacer, ni a nuestros propios hijos muchas veces los podemos orientar. Podemos decirle lo que la palabra del Señor dice, enseñarles la palabra. Pero el proceso lo va haciendo el Señor. Esto me lleva al segundo punto que vamos a ver hoy. Que crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. Siempre en la carta a Colosenses capítulo 1 versículo 10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo, dice, en el conocimiento de Dios. Mire que ahí está claro lo que el apóstol le quiere transmitir a sus oyentes, ¿verdad? Ese conocimiento debe dar fruto. El conocimiento y la obediencia, hermanos, van de la mano. No podemos separarlo de eso. Usted puede tener conocimiento pero no ser obediente. O al revés, ser obediente y no tener conocimiento. Son dos cosas que deben de ir juntas, ¿verdad? Una con la otra. Entonces deben de ser controlados por la Biblia para poder vivir como Dios requiere en nosotros. Por eso Pablo ora para que el conocimiento de Dios afecte el comportamiento de ellos. En este punto quiero mencionar 4 maneras que el versículo 10 nos dice. Mire, aquí estamos hablando acerca de ese conocimiento, pero ¿cómo afecta ese conocimiento en nosotros? Primero, andar como es digno del Señor. Es lo que le menciona el apóstol. La palabra andar en griego significa una conducta diaria, un comportamiento humano, hablando de la moral del ser humano. En el pensamiento hebreo, hermanos, el conocimiento está ligado a la conducta. Es decir, que el verdadero conocimiento es una acción. Usted acciona ante ese conocimiento. Esto contrasta con la influencia que los colosenses tenían del pensamiento dual, porque ellos les estaban dando otro tipo de conocimiento, otro tipo de conducta, que concebía lo que importaba era el pensamiento, o sea, el pensamiento retórico de aquellos que querían enseñarles otras doctrinas, ¿verdad? Y que eso los llevara a la acción. Los herejes enseñaban que lo que hicieran con su vida no importaba. Imagínese usted. Y esto es lo que hacemos hoy en día. Mi cuerpo es mío, ¿verdad? Y no importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Hermanos, estamos escuchando las cosas hoy en día. Las mismas cosas que estaban escuchando los colosenses cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, lo estamos escuchando hoy en día. Esas acciones. Ellos solo querían adquirir conocimiento intelectual, porque para ellos la divinidad era lo bueno y todo lo material, pero no lo espiritual. Ellos lo espiritual no lo querían, lo desechaban, ¿verdad? Para ellos ver cosas místicas y cosas así, esa era la experiencia que necesitaban ellos. Si una iglesia no tiene eso, no es iglesia, dice. Ahí no se movió Dios, ahí Dios no me habló. Dios nos habla todos los días. Su palabra está ahí y en su palabra nos puede hablar. Todos los días nos habla el Señor. La manera en la que sabemos que la vida nueva en Cristo está en nosotros es porque nuestra conducta diaria va a glorificar a Dios. Su comportamiento diario glorifica a Dios. Cuando usted cumple lo que la Biblia le dice, nosotros no podemos recibir las promesas de Dios y estar recibiendo de Dios. Nosotros tenemos que dar y hacer lo que la Biblia nos manda y nos demanda, la obediencia a ella. Miren lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que renovar nuestro pensar este año en Dios, tener la mente de Cristo, ¿verdad? Caminar bajo esa mente, y solo lo podemos obtener amando su palabra, obedeciendo su palabra, haciendo lo que la palabra del Señor nos manda. En pocas palabras, Pablo dice, no imitan esa conducta ni esas costumbres del mundo. Transfórmense conforme a la mente de Cristo. Cambien su forma de pensar, su manera de actuar. También agradándole en todo a Dios. La palabra agradar aquí, hermanos, en griego se refiere a ser complaciente. Es ceder gozosamente nuestra voluntad a la voluntad de Dios para hacerlo feliz. No es que Dios es infeliz, no, Dios es feliz, porque es uno de sus atributos. Pero ¿qué padre no se siente feliz cuando sus hijos le obedecen? A veces un hijo puede ser muy inteligente, usted lo mira
se supera, hace muchas cosas, pero usted dice, lo único es que no me obedece. Así dice usted. Pero es un hijo bien comportado, no me da problemas, pero no me obedece. Ahí vamos a ver. Porque es lo que estamos hablando ahorita. Como que nosotros entonces seamos muy obedientes, muy complacientes con el Señor y hagamos todo lo que nos pida, pero no obedezcamos su palabra. No hagamos lo que su palabra nos manda. Entonces, esto es ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esto implica también un profundo amor por las otras personas, tanto como para hacer nuestra voluntad. Si hay cosas que no nos gustan, muchas veces tenemos que ceder nuestra voluntad. Es decir, cierto, a mí no me gusta, pero voy a estar, porque Dios tal vez está trabajando algo en mí, ¿verdad? Hay algo en mí todavía que no compagina ahí. Te voy a ceder mi voluntad. O todos están de acuerdo muchas veces en cosas, hermanos. Hay cosas que usted no está de acuerdo, ¿verdad? Y a veces en grupos pequeños se da eso, que no están de acuerdo. Más de algunos no están de acuerdo, pero ¿qué hace? Bueno, llevamos la votación. Y aunque usted no quiera, va a decir que sí, ¿verdad? Va a levantar su mano, va a ceder su voluntad. Dios quiere que nosotros cedamos nuestra voluntad a Él, ¿verdad? Para que le agrademos, ¿qué dice? En todo. Para que agrademos en todo. Por eso Pablo ora para que ellos, siendo llenos de todo este conocimiento de la verdad de Dios, sean controlados por la palabra, puedan vivir para el propósito que Dios los ha llamado, para el que fueron creados. Para ese propósito tienen que ser ellos. Para el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a diferentes cosas dentro de la iglesia para servirle. Entonces, empecemos a activarnos, ¿verdad? Empecemos a activar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. También les dice dar fruto en toda buena obra. Cuando Pablo utiliza la referencia agrícola aquí para la vida cristiana como sembrar semilla, crecer o dar fruto, ¿verdad? Nos recuerda el relato de la creación de los capítulos 1 y 2 de Génesis. La Biblia dice que después de cada día de su creación, Dios vio que todo era bueno en gran manera. Todo lo que Dios ha hecho para nosotros es bueno en gran manera, hermano. ¿Verdad? Aunque nosotros creamos que no lo es, pero sí lo es. Aunque nuestros argumentos pensemos y tenemos que votar todos nuestros argumentos, ¿verdad? Creamos que no lo es, sí lo es. Porque Dios lo ha creado para eso, para nuestro bienestar. Entonces, así como en la primera creación Dios determinó cosas buenas, pero luego vino la caída, ahora en Cristo somos parte de la nueva creación prometida desde el Antiguo Testamento. Nosotros somos la nueva creación de Dios. Aquella creación que es levantada, que es restaurada. Él vino como el Adán que necesitamos para poder ser restaurados nosotros de nuestros pecados. El evangelio crece en nosotros, hermanos. Crece en nosotros y somos llenos de esa voluntad. Si somos obedientes a su palabra, llevaremos ese fruto y toda buena obra a las manos del Señor. Porque Dios ha mostrado esa bondad en usted. O Dios no le ha mostrado su bondad. Desde el momento que estamos aquí, Dios ha mostrado su bondad. Ha mostrado que Él es bueno con nosotros. En el momento que nos levantamos, en el momento que respiramos, todos los días Dios ha mostrado su bondad. Nosotros tenemos que mostrar esos buenos frutos, no solo a los que están a nuestro alrededor, sino a aquellos que necesitan del Señor. Llevar ese buen fruto. Es que la esencia misma de la bondad de Dios está en sí mismo en Él, ¿verdad? A pesar de que el ser humano tiene actos de bondad, no son iguales a los de Dios. Porque Dios requiere esa bondad en nosotros por medio de Cristo. Cuando usted viene al Señor, va a tener actos de bondad, pero es Cristo mismo en usted que va a mostrar esos actos de bondad a Dios. Esto tiene que ver también con nuestra ética, hermano. Miren, a veces es bien complicado cuando nosotros estamos en trabajos o en lugares donde tenemos que demostrar nuestra ética cristiana. Nuestra honradez, nuestra forma de actuar, ¿verdad? Porque somos la amiga de todos. Dios nos demanda a nosotros que nosotros tenemos que demostrar nuestra ética como hijos de Él. Dios entonces controla cada uno de nuestros actos.
Y ese fruto que nosotros podemos dar es una obra específica del Espíritu Santo. Solo Él nos puede guiar y nos puede controlar por medio de la palabra. Es que antes de conocer al Señor, nuestras obras, hermanos, eran muertas. Usted podía hacer algo bonito, pero era muerto, no indicaba a Dios. Pero ahora en Cristo, usted puede glorificarle. Ahora tiene significado lo que usted hace, porque lo glorifica a Él. Cada vez que actuamos en nuestra vida diaria, tenemos que pensar en eso. ¿Cómo estoy glorificando a Dios? ¿De qué forma mis actos están honrando a Dios? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy respetando yo lo que la palabra del Señor me demanda? ¿Estoy haciendo lo que la palabra del Señor me dice? Miren, este año uno de los propósitos espirituales, yo lo he mencionado en varias veces, ¿verdad? Tan sencillo, tan fácil que usted debe hacerlo es el plan de lectura bíblica, ¿no? ¿Cuántos están llevando el plan de lectura bíblica, hermano? ¿Cuántos? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y yo les animo a que sigan perseverando, a que todo el año usted lo termine y hágalo con su familia, con sus hijos. Yo no puedo estar predicando cosas aquí que no hago. Yo estoy haciendo con mis hijos, con mi esposa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos vayan aprendiendo de la palabra del Señor. Esto es importante. Usted tiene que ponerse metas espirituales, María. Esas metas espirituales, puede honrar al Señor con eso. Entonces Dios nos concede la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que gobierne para siempre y que nos lleve a buenas obras para glorificarle. Este es uno de los propósitos por el cual fuimos creados, hermanos. Ser gobernados por el Señor. Cuando venimos a Cristo, somos gobernados por Él, ¿verdad? Ya usted ya no debe de gobernarlo nadie más. Ni las circunstancias, ni el problema, ni la crisis mundial que tengamos. Eso no debe darle miedo. Ya usted está en el Señor y está completo. Usted debe gobernarlo la palabra del Señor y Cristo mismo. También le dice crecer en el conocimiento de Dios. Pablo describe la vida cristiana como un crecimiento en espiral, no circular. Primero andábamos en Cristo para luego hacer lo que le agrada a Él. Al hacer, damos frutos en toda buena obra. Y al ver la respuesta de Dios en nosotros, crecemos en ese conocimiento personal y en esa relación que tenemos con el Señor. Lo que nos lleva a crecer a nosotros es en la gracia que Dios nos da, no solo a nosotros, sino una gracia también con los demás. ¿Cuántas veces usted ha tenido gracia con muchas personas? Dice, de gracia recibís, de gracia hay que dar, ¿verdad? Si nosotros hemos recibido la gracia del Señor, esa misma gracia tenemos que mostrarla a los demás. Y mire, hermano, lo que nosotros sembramos o cosechamos. Si lo malo que sembramos el año pasado, cortemos todo eso y sembremos cosas nuevas para este año. Entonces, esa gracia de Dios va a ser manifiesta en cada uno de nosotros. Esto nos enseña, hermanos, que los falsos maestros están equivocados, porque no conocen la gracia de Dios. Esto nos lleva a que muchas personas pueden sentirse ricas en el conocimiento también intelectual de Cristo, pero son miserables en su vida diaria, porque intentan construir su vida fuera del conocimiento de las Escrituras, sin dejar gobernar la palabra de Dios en su vida. Yo conozco muchas personas que, miren, pueden saber más que yo de Biblia, pero su caminar y su andar es diferente. No es lo que la Biblia nos dice. ¿Verdad? No es lo que la Biblia nos dice. Y el Señor quiere que nosotros vayamos paso a paso. Él nos va instruyendo paso a paso. Y ese es el proceso en el que debemos de entrar nosotros. Y este año debe de ser ese objetivo. ¿Cuánto he crecido yo en el Señor? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son? Porque mire, usted puede tener aspiraciones aún en lo espiritual. Un poco de huevo hecho en una freidera. Y pueden hacer
que le den un poquito de huevo. No que el Señor lo esté llamando a usted. Entonces, Hacer cosas para su dar obra. panes con frijolitos y Dios ha huevos. puesto talentos en cada uno de nosotros. Pero Aquí no hay ninguno que me pueda decir que no tiene un talento. Todos. Todos. Pero pongámoslo en las manos del Señor para que Él nos moldee y nos enseñe cómo hacerlo. Cómo debemos hacerlo. De qué forma le vamos a honrar a Él. Ahora vamos a ver que esa obediencia debe ser perseverante. Hablaremos de ese carácter cristiano, necesario para perseverar a pesar de las pruebas. Tener un corazón agradecido al Señor. Muchos pueden estar pasando ahorita pruebas, dificultades, todos. Pero ¿cómo está nuestro corazón agradecido ante el Señor? ¿Tenemos ese corazón agradecido ante Dios? Entonces esto me lleva al tercer lugar, que debemos estar fortalecidos con el poder de la gloria de Dios. Uno de los problemas que nosotros podemos ver aquí en la iglesia es que ha enfrentado en la historia, ¿verdad?, ese poco cultivo o desarrollo de carácter. Miren, hay personas que si llueve ya no voy a la iglesia. Es que voy a ver cómo me levanto de estado de ánimo para ir a la iglesia o para servir al Señor. O sea, dependen tantas de esas cosas, hermanos, que no hay un carácter firme, decidido, ¿verdad?, plantado. Ese es el carácter que el apóstol está indicando a sus oídos. Muchos tienen carácter fuerte, pero para pelear con otros, ¿verdad? Tienen carácter fuerte como para venir y gritarle a otro. No, carácter. Siempre, a pesar de pruebas, circunstancias o lo que esté pasando en mi vida, o necesidades, porque sé que Él es todo para mí. Por eso vemos personas que estudian la Biblia, se discipulan, son fieles en el estudio, pero que no aman a sus hermanos. ¿Cómo puede ser esto? Yo me explico esto. Mire, yo sé mucho de Biblia, yo me discipulo, yo sirvo, yo hago esto. Bueno, ese hermanito ni me lo menciona. Ni me lo menciona. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede vivir el Señor ahí en la vida de las personas? Digo yo. ¿De qué forma? Si el Señor nos manda que nos amemos unos a otros. Mire, y no solo que nos amemos, dice, soportaos los unos a los otros. Que nos soportemos, hermanos. Y si usted aquí lo aprende, aquí usted se vaya para otra iglesia, le va a pasar lo mismo. Y se va para otro lado, le va a pasar lo mismo. Entonces, mejor aprender la lección en un solo lugar, y andar de lugar en lugar. También, por otro lado, vemos personas muy fieles sirviendo en la iglesia, ganadores de almas. Pero mire, nunca abren la Biblia para estudiar sus doctrinas. ¿Cómo puede ser? No estudian las escrituras. Como decimos, pero nosotros estamos aquí porque hemos creído y el Señor va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Por eso Pablo ora para que ellos tengan ese carácter cristiano necesario para perseverar ante la adversidad. Por eso lo hace Pablo. Ustedes están siendo atacados por falsas doctrinas, por falsos maestros. Entonces ese carácter les va a ayudar a ustedes a crecer, a tener raíces en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hoy en día en su iglesia. Que tenga un carácter cristiano, ¿verdad? No en otro fundamento, ¿no? Porque podemos tener fundamentos de muchas cosas y pretextos, pero el fundamento que el Señor quiere para su iglesia es por medio de su palabra. En el versículo 11 dice, fortaleceos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria.
Definir las palabras que componen este versículo en su idioma original es comprender el sentido y la verdad que Pablo va a revelar a los colosenses. La palabra fortalecido significa ser capacitados, consolidados. Es una capacidad sobrenatural para cambiar, que no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Por ejemplo, hermano, la acción de Dios en el Antiguo Testamento. La acción que hizo sobrenatural de separar las aguas del Mar Rojo. O en el Nuevo Testamento, sanar a los cojos, a los ciegos. Es una acción sobrenatural que solo Dios la puede hacer. Y eso lo percibimos nosotros, en nuestro sentido, lo podemos percibir. Luego dice potencia, que es el poder para gobernancia de Dios, considerando que Él es todo. ¿Verdad? La gloria de Dios es única y es para Él, no para los hombres. Cuando nosotros damos gloria a Dios, es para Él. Porque Él es glorificado en todo momento. Y así debe de ser glorificado. Entonces, ¿qué está pidiendo Pablo por la iglesia de Colosenses? Que sean fortalecidos, capacitados, según la potencia y el poder de la gloria de Dios. O sea, para que desarrollen ese carácter cristiano. Ustedes no pueden desarrollarlo si no están fuertes. Usted por sí mismo no puede cambiar, como lo mencioné anteriormente, algo en su vida. Pero cuando está fortalecido del Señor, ese carácter usted lo puede ir cambiando. Y Dios va moldeando su vida. Eso nos ayuda a perseverar en la vida cristiana, capacitados y fortalecidos. Pablo ruega, ¿verdad?, para que el mismo poder que Dios usó para abrir el Mar Rojo, detener el sol, resucitar a Jesucristo, ese mismo poder obre en cada creyente, capacitándole para tener paciencia y perseverancia. Eso es lo que está orando Pablo en esa carta. Y ustedes puedan tener esa paciencia y esa perseverancia en Dios. Puedan ser fortalecidos para la gloria de Dios. Para que desarrollen ese carácter. Y esto requiere, hermanos, todo el poder de Dios. Mire, y todo eso avergüenza a los sabios. ¿Cómo es que Dios va a cambiar la vida de un hombre? Que vos, mira, así como sos, nadie te va a querer. Ahí te vas a morir, le dicen a mucha gente. Pero yo creo que Dios sí lo puede hacer cambiar. Dios puede cambiar, y ha cambiado nuestras vidas, amén. ¿A cuántos el Señor ha ido cambiando sus vidas? Porque no somos perfectos y ya no alcanzamos el... No, es porque estamos en este proceso en el que Dios nos va cambiando a todos. Es un proceso de Dios. Mire, la psicología nos dice que nuestro carácter puede ser transformado por una terapia cognitiva. Aquellas emociones positivas, ¿no? O sea, lo que ahora le han llamado en las iglesias modernas la psicología cristiana. Imagínese usted, por medio de palabras, por medio de confesiones positivas, por medio de esas prácticas que hacen estos seguidores, ¿verdad?, del Evangelio de la Prosperidad, que se ha puesto muy popular esto, ¿verdad?, que afirmen palabras que tienen poder espirituales, que las digan en alto, correctamente, con fe, que tengan fe para poder decirlo. Que así pueden obtener riquezas, pueden obtener salud, atar y desatar a Satanás, tanta cosa, hermano, que enseña. Llevando a pecar al creyente. Y lo que gobierna en todo esto es el yo del hombre mismo. Yo declaro, yo recibo. El yo del mismo hombre, mire, vamos cayendo en el mismo error de siempre.
y no dejamos que Dios gobierne en nosotros. Menospreciamos las sagradas escrituras. La fe del verdadero creyente, amados hermanos, no está basada en algo místico, o experiencia religiosa, o espiritual, o confesiones, sino en alguien, Cristo Jesús, en quien encontramos una plenitud completa. En eso está basado el creyente. No en estas cosas que se dice. Porque la gente quiere que usted las diga y las repita como lo dijo, ¿no? La fe está basada en Cristo. La Biblia dice que el único que puede cambiar nuestro carácter con todo el poder es Dios. Que nadie puede crecer o avanzar en la vida cristiana por su propia fuerza, con méritos humanos. Por mucho que queramos nosotros avanzar con nuestras fuerzas en el Señor, no vamos a poder. Si no tenemos al Señor y no lo ponemos de lado y no le decimos al Señor, ayúdanos, no lo vamos a poder hacer con nosotros mismos. Y aunque usted se sepa la Biblia, de tapa a tapa, Es que estoy viendo la no combinación. lo va a poder hacer. Para que Dios nos capacite de ese poder, tenemos que obtener esa perseverancia, esa paciencia y hacerlo con gozo, hermano. Hacerlo con gozo. Para dejar que el gozo del Señor, dice, es nuestra fortaleza. Ahí usted mira la palabra viva en su corazón. Dice, bueno, pero yo ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, con gozo, con fortaleza. Y el gozo del Señor, el gozo del Señor, no el mi gozo, sino que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, con ese gozo voy a perseverar también. Estamos la virtud de la perseverancia, la paciencia, que solo proviene de la gloria de Dios. Mira, hay creyentes que pueden perseverar en medio de las circunstancias, ¿verdad? Y usted los mira y dice, bregan con situaciones y cómo van perseverando en el Señor. Y usted ve el crecimiento de ellos. Y es donde tienen que pedir fortaleza en el Señor. Pero a veces son impacientes con el prójimo, ¿verdad? Y a otros con el prójimo, ¿para qué? Pero no perseveran. Viene algo ahí, ya una tormentita, ya fácilmente. Por eso es que nosotros tenemos que tener en Dios, porque difícilmente podamos enfrentar las cosas por nosotros mismos. Miren, hermanos, una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos mostró en la cruz del Calvario, cuando expresó la primera de las 7 palabras, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren qué maravilloso. Y a veces nosotros nos es difícil hacer esto. Tener esta capacidad de poder perdonar. Solo en Dios podemos hacerlo. Nosotros mismos no lo podríamos hacer. Leamos ahí Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, 32. Miren lo que nos dice: mejor es el que señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A veces tenemos un carácter que nos podemos enojar fácilmente. Somos mecha corta, nos dicen, ¿no? Es mecha corta, no se puede decir nada. ¿Cómo podemos nosotros entonces? Solo por Cristo podemos tener dominar ese carácter. Solo Dios nos puede ayudar a nosotros a tener esa paciencia y esa perseverancia para poder controlar nuestra vida. Solo el Señor lo puede hacer. Y esto puede ser en otras áreas también. Por eso se debe realizar, como lo decía anteriormente, con gozo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Experimentar esa vida plena en Cristo. Perseverar en las pruebas.
En ambas cosas nosotros necesitamos ser capacitados, ¿sí? En el poder de Dios y en la gloria de Dios. Por eso el apóstol dice, así que ruego para que ustedes tengan ese carácter de Cristo. Roguemos nosotros en nuestras vidas también, hermanos, cada día, para que tengamos la gracia de Dios todos los días. Y veamos que así funciona el poder de Dios en nuestras vidas. Miren lo que nos dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo de 3 al 6. Veamos cuando Pablo habla acerca de ese carácter de un ministro que debe tener. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que vuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia. Y hasta ahí lo voy a dejar, porque imagínense la lista que hay. El mismo apóstol experimentó todo esto. Y él está hablando de ese carácter que debe de tener cada creyente. En medio de todas estas cosas, solo Dios lo puede hacer en la vida de él. Solo Dios. Dios nos enseña que una manera de probar lo que somos como hijos suyos es por medio de ese carácter producido en nosotros. Entonces esto nos enseña, hermano, que estos textos, que no solo basta en obedecer una vez, sino que debemos de mantenernos en ese camino. Porque usted puede decir, bueno, yo voy a obedecer la palabra hoy, pero mañana no. No, es que usted se mantenga en esa obediencia a Dios todos los días de su vida. Pero esto requiere que nosotros cerramos nuestra voluntad y por medio del poder de Dios para darle gloria a Él, obrando en nosotros. Por eso tenemos que aprender a cultivar en la presencia de Dios ese carácter cristiano. Y mire, una de las formas para que usted ponga en práctica su carácter es la iglesia. Aquí usted puede probar su carácter. Aquí usted es probado. Cuando usted le dicen algo, a ver cómo reacciona. A ver cuál es su forma de ser. Este es un campo de entrenamiento. Todos nos estamos entrenando. De una forma o de otra, todos estamos aprendiendo de unos de otros. Y eso es lo que quiere el Señor, porque somos el cuerpo de Cristo, amén. Somos el cuerpo de Cristo. Y Él es la cabeza, Él es todo. Entonces, admiremos la gracia de Dios y oremos cada día para que ese poder obre en nosotros también. Que la gracia de Dios obre totalmente alrededor nuestro. Y en cuarto lugar, dando gracias a Dios. En el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El corazón de un creyente agradecido muestra buen carácter. Es parte de una de las características, ¿verdad? Nos convierte a nosotros menos egoístas. Ya nuestra arrogancia, nuestra altivez, nuestro orgullo, Dios lo va destruyendo, lo va quitando de nosotros. Porque ya pensamos que lo que logramos no fue por nuestra fuerza, sino que fue porque el Señor quiso, porque fue la voluntad del Señor. O porque lo que tenemos, ya no pensamos y decimos, bueno, yo lo tengo porque yo me esforcé. No, es porque el Señor fue su voluntad, buena, agradable y perfecta en mi vida, y usted tiene un corazón agradecido al Señor. Mire, todo esto es un proceso, por eso que es el ABC, es el proceso a la obediencia, el mandato de Dios. Ya nosotros no nos queremos autosuficientes.
porque de Dios proviene todo. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ya viene del Señor, no de nosotros mismos. Él es el que nos provee estas cosas a nosotros. Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Miren, no es nuestro ya. Ya es del Señor. Ustedes sabemos que nosotros no merecemos nada. Ahí usted reconoce que yo necesito del Señor. Somos merecedores del Señor. Necesitamos de Él porque somos pecadores. Necesitamos de su gracia, que nos otorgue su salvación, que nos otorgue poder hacer la voluntad de Él. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí esa gracia de Dios mencionada y ese corazón agradecido que debemos de tener. Porque hemos sido capacitados según su plena voluntad, según su deseo, para dar gracias a Dios, porque en Él tenemos la redención, el perdón de pecados. ¿Cuántos se gozan por eso? Solo en Dios tenemos la redención de pecados, ¿verdad? Porque Él fue el que compró a precio de sangre en la cruz del Calvario nuestras vidas. Entonces, en resumen, hermanos, otras cosas. Y esta carta es larga. Cuando Dios nos permita, vamos a poder seguir viéndola. Y es preciosa la carta, lo que nos muestra y nos enseña. En resumen, número 1, que seamos llenados de conocimiento de la voluntad de Dios para vivir para Él. Número 2, que crezcamos en el conocimiento de esa voluntad, agradeciéndole en todo tiempo. Número 3, debemos estar fortalecidos con el poder de la gloria de Dios para perseverar. Y número 4, agradecidos con Dios por el éxodo que hemos experimentado en Cristo, ya que antes éramos esclavos del pecado y ahora somos libres y amados hijos y santos para su gloria. Amén. Puestos en pie, vamos a orar y agradecerle al Señor. Amado Dios, te agradecemos en esta mañana. Gracias por tu palabra que nos muestras cada día el camino correcto. Señor, que esta palabra, Señor, pueda dar fruto, como tú lo dices. Que podamos poner en práctica al salir de aquí, Señor, y poder llevarla a otros también. Te pido tu bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, para sus familias, para sus hijos. Te pido su caminar, Señor, a salir de este lugar donde te adoramos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste poder estar aquí y poder vernos, Señor. Y en ese amor fraterno que solo en ti lo encontramos. Gracias te damos por todo, en los méritos de tu llamado Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad, hermanos? Por la palabra que ha traído a través del hermano Dan. ¿Para cuánto ha sido de bendición? Amén, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? Sí, vamos a continuar, hermanos, con el programa de esta mañana. Vamos a hacer la presentación del versículo del EVI, ¿verdad? De la clase de ovejitas, la niña Elga Anaí Sánchez Martínez. La maestra es Ana Paola. El versículo que nos trae es número 624. Adelante. Buenos días, hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Mi nombre es Elga Anaí Sánchez Martínez. Les quiero compartir un versículo. Número 6, que Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Le voy a invitar, hermanos, antes de hacer la despedida formal, estemos pendientes de los cultos que se levantan, que se suben los días lunes, ¿verdad? A través de la plataforma de YouTube.
para que lo puedan escuchar. Y asimismo lo puedan, que se escuchen los mensajes y los cultos de la iglesia, hermano. O sea, hay que ser, reproducir, ¿verdad? Todo eso, no quedarse con esa bendición solo para nosotros, ¿verdad? Sino que darle a más personas la oportunidad de que puedan escuchar la palabra del Señor. Amén. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a despedir este culto. Darle gracias al Señor y que nos guarde esta semana que viene, ¿verdad? Con muchas cosas, trabajos que tenemos que hacer y que Dios tome control de todo nuestra vida. Señor, gracias te damos, porque Padre, tú has sido bueno. Gracias por tu palabra. Gracias por las alabanzas, por los coros que has traído mis hermanos que han estado cantando. Gracias por, Señor, que ha sido de gran bendición esta mañana, Señor. Y poder arrancar, Señor, este mes de enero, Señor, el nuevo año, un 22, Señor, con grandes expectativas, Padre. Esta semana que va a comenzar, Señor, guarda a mis hermanos, Señor, y cada una de sus actividades, sus planes, en sus negocios, en sus actividades, Padre, en sus trabajos que tienen que hacer, Señor, cada uno de los que tengan cosas pendientes, legales, Padre, ayuda a destrabar, Padre, que cada cosa, Señor, sea puesto según el orden y su voluntad, Señor, para que sea glorificado su nombre y que tú te manifiestes en nuestras vidas. Así sea, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, esta semana, Señor, a cada uno de los hermanos también que están en línea siguiendo este culto, Señor, bendícelos a usted. A los hermanos que han estado enfermos, Padre, guárdalos, Señor, recupéralos, dale sanidad, Señor, ahí donde se encuentran, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Padre. Que vean tu mano, Padre, glorificando, Señor, tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y la de nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Están despedidos, queridos hermanos. Gracias, hermano.